Señor, agradecido por este hermoso tiempo en el que derramamos, Señor, nuestro corazón delante de ti, Señor, cantando con toda nuestra fuerza, Señor, declarando con nuestras bocas, Señor, lo que has hecho por nosotros. Señor, y cuán agradecidos estamos, Señor, cuánto podemos hacer, Señor, por ello, no podemos hacer nada, podemos dedicar toda una vida, Señor, a agradecerte y aún así quedarnos cortos. Te pedimos especialmente por este tiempo de iniciar tu palabra, que podamos escuchar, Señor, ser instruidos, Señor, para la vida, tomarlo, obedecer, Señor, y decidir el día que corresponde a Cristo Jesús. Amén. Bueno, Francis, el Señor del día. Feliz día. Bueno, digo a todos, feliz día, ¿no? Día del amigo. Nada, la verdad que es lindo tener eso, porque en El Salvador, por ejemplo, se celebra el Día del Amor y de la Amistad, se celebran las dos cosas juntas. Entonces, bueno, no sé, me gusta más mantenerlo separado, ¿no? Porque, no sé, es distinto por ahí el afecto que uno tiene con la persona más cercana, digamos, otro tipo de amor, de cariño que el Día de la Amistad. Así que, bueno, nada, yo creo que, viendo las caras, creo que a todos, más o menos, creo que bueno, tengo bastante afecto en lo personal, ¿no? Quizás con algún por ahí compartimos más que con otros, que sería un lindo tema también como para cambiar, ¿no? De poder pasar más tiempo con aquellos que quizás no tenemos tanto en relación, pero bueno, ese es otro tema. Así que bueno, nos toca continuar esta mañana con el Evangelio de Marcos, así que comentar que vayamos ahí a Marcos capítulo 7, que es el pasaje que nos toca el día de hoy, y tengan ahí a mano también Mateo capítulo 15, porque es el pasaje paralelo, que habla de esta misma historia que cuenta acá Marcos, y entonces es interesante algún dato que habría Mateo que no menciona acá Marcos y que lo vamos a tener en cuenta en algún momento. Sí, así que, bueno, entonces, capítulo 7, versículo 24 al 30, dice así la lectura. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿No? Bueno, una historia bastante corta, ¿no? Son unos pocos versículos, pero que vale la pena reflexionar en ella algunos minutos y sacar algunas lecciones, creo yo, bastante sencillas, pero prácticas también a la vez. Si pudiéramos quizás dividir este pasaje sería como una historia, ¿no? Que tiene como una introducción, digamos, tiene como una trama y al final tiene un desenlace de cómo termina la historia. Y como decía, el pasaje paralelo dice, está ahí en Mateo capítulo 15, y Mateo agrega algunos detalles más que no menciona acá el Evangelio de Marcos. Pero bueno, vamos entonces leyendo ahí los versículos y vamos comentando algunas cosas. Primero dice el versículo 24, dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿Sí? Entonces comienza diciendo, levantándose de allí. ¿Dónde es este allí? ¿No? Recordemos entonces ahí en donde estaban en ese momento. Si se fijan los capítulos anteriores, sucede que han cruzado ahí el mar, se recuerdan que el Señor llega ahí en la barca, llegan ahí a la otra orilla y sucede ahí un encuentro ahí con los fariseos, se recuerdan que fue lo que vimos el mensaje pasado, que no se lavaban las manos, y comienza toda esta discusión. Entonces ellos están ubicados, digamos, en el mar de Galilea, en la parte noroeste, sería. Y entonces en ese lugar, en esa región por ahí se encontraban. Dice que se levantan de ahí y se fueron, dice la región de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón eran dos ciudades que se encontraban más al norte todavía. Quizás podemos decir que no pertenecían a la región, o no a una zona de los judíos, digamos, de parte de Israel, y el Señor se va ahí a esta región. Entonces estas ciudades estaban ubicadas ahí cerca de la costa mediterránea, al norte de Galilea, como mencionamos, y eran conocidas por su comercio, la navegación, pero también eran ciudades idólatras y paganas, ¿no? O sea, eran ciudades que, podemos decirlo de alguna forma, que mantenían la creencia judía, ¿no? En el Dios de Israel. Eran personas inconversas, ¿no? Gentiles, tenían otra forma de vivir su fe. Y el Señor entonces se va ahí, lo cual es llamativo, ¿no? Digamos, ¿por qué el Señor se va a ese lugar? Pero bueno, ahora vamos a comentar un poco con eso. Y continúa el versículo, dice, y entrando en una casa, dice, no quiso que nadie lo supiese. Entonces fíjense que estaba entonces ahí el Señor, dice, se va a esta zona, que está como alejada, o había quizás menos personas judías en este lugar, y dice que entra en una casa y no quería que nadie lo supiese, ¿no? Quería entrar ahí y como pasar desapercibido, ¿no? Cosa que era bastante difícil para el Señor, porque el Señor, a todos lados donde llegaba, todo el mundo quería verlo, escucharlo, ¿no? Quería ahí, tenía alguna necesidad, iban y le pedían cosas al Señor, pero él busca entonces ahí un lugar apartado, ¿no? Y termina el versículo dice, pero no pudo esconderse, ¿no? Algunos comentaristas usan esta figura como para decir que una persona, ¿no? Cuando Jesús entra en una casa no hay forma que se pueda esconder esa presencia del Señor, ¿no? Relacionando un poco en la vida, ¿no? Que la vida tendría que ser así, ¿no? Cuando el Señor entra en nuestra vida debería reflejarse en todas las cosas. Pero yo creo que más tiene que ver con el hecho de por qué el Señor buscaba de repente ese lugar, ¿no? Y creo que ahí entonces hay dos posibles explicaciones para eso, ¿no? Uno podría ser que Jesús quería descansar, ¿no? Buscar algún momento de tranquilidad. Recordemos que él vivía todo el tiempo rodeado de personas, ¿no? Y de gente que estaba ahí. Y quizás esta gente que lo rodeaba, alguna gente seguramente lo seguía porque quería escuchar la enseñanza, quería escuchar la palabra de Dios, lo que Dios tenía para ellos, ¿no? Había otro grupo de personas que lo escuchaban para ver dónde él podía enganchar y acusarlo, ¿no? De todo lo que él decía, buscar siempre ahí preguntas, cosas para ver si lo hacían caer. Y había otras personas que lo seguían porque necesitaban algo de él, quizás, ¿no? Como hacer el caso de esta mujer que vemos en este pasaje. Pero parece que el Señor se cansaba, ¿no? Y necesitaba ahí algún tiempo a solas o parar en un momento, porque si bien él era Dios, era humano también, sentía dolor, tenía hambre, dice ahí en Mateo 4, ¿no? Cuando estuvo. Entonces esta podría ser una explicación. Otra explicación podría ser que el Señor también necesitaba tener un momento especial con sus discípulos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tiempo de la cruz se iba acercando. Si ustedes se fijan ahí un poquito más adelante, en el siguiente capítulo, capítulo 8, versículo 31, dice que comenzó a enseñarles que era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y entonces de ahí comienza el Señor a establecer estos discípulos, ¿no? El tiempo de la cruz está cerca. Entonces es importante tener ese tiempo de cercanía del Señor con sus discípulos, porque recordemos que los discípulos iban a ser la persona encargada de llevar adelante la obra cuando el Señor no estuviera. Entonces ese tiempo de instrucción o de cercanía del Señor era algo que ellos iban a necesitar más adelante. Por otro lado, también pienso que, no sé si alguna vez ustedes han tenido que despedirse de alguien, pero cuando, me recuerdo yo, por ejemplo, cuando me vine de El Salvador para acá, me pasó algo que estábamos yendo con una combi con mi familia al aeropuerto, y me recuerdo que en el viaje yo iba con mi mamá y me dio como una sensación de repente querer decirle tantas cosas a mi mamá en ese tiempo que yo sabía que me iba y después no la iba a tener conmigo, ¿no? Y decirle, no sé, que la quería, que la agradecía por todo lo que estábamos ahí. Yo creo que quizás un poco también pudo haber sido ese sentido del Señor de saber que el tiempo que él iba a estar con sus discípulos se estaba acabando, entonces tenía que aprovechar ese tiempo para estar con ellos y enseñarles o hablar con ellos la mayor cantidad de tiempo posible, como les decía, preparándolos para todo lo que ellos iban a enfrentar más adelante, ¿no? Que vemos ahí entonces en el libro de los Hechos, cuando los discípulos entonces comienzan ahí con la iglesia. Entonces, este tipo de instrucción Moisés ahí solamente por eso el Señor buscaba ese tiempo. Entonces, me parece que es como la introducción, ¿no? de lo que estaba pasando. El Señor se va ahí a esta zona, busca tener ahí un lugar separado aparte para descansar, para estar con sus discípulos, pero entonces sucede, aparece esta mujer, ¿no? El versículo 25. Dice, porque una mujer, dice, cuya hija tenía un espíritu inmundo, dice, luego que yo de él vino y se postró a sus pies. Dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Entonces aparece acá una mujer, ¿no? Que interrumpe entonces ahí en la escena. No tenemos muchos datos de la mujer, no se menciona cuál era su nombre, no se dice, quizás porque no era relevante, sino más bien su acción es lo importante. No se menciona tampoco el marido de esa mujer, como que posiblemente quizás sería viuda o quizás era, no sé, madre soltera, quizás, pero el marido tampoco no sabemos nada. Lo único que sabemos es que ella llega y entonces comienza ahí a mencionar la necesidad que ella tenía. ¿Cuál era la necesidad de su hija? ¿No? Su hija estaba pasando por una situación en la que estaba poseída por un demonio, ¿no? Y entonces ella va y busca ayuda y busca ahí en la persona de Jesús. Y dice Mateo,
menciona en relación a esto, Mateo 15:22, agrega otro dato que dice, y aquí una mujer cananea, dice que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, dice que acá dice que clamaba, no era algo que, y que lo que decía, dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Fíjate que Mateo entonces menciona que lo que cuando se repite ahí a Jesús lo menciona como hijo de David, ¿sí? Lo cual es llamativo porque esa mujer, como decíamos, era una mujer griega, ¿no? Gentil, digamos, sin conversa, no era del pueblo de Israel, no era judía, sin embargo, conocía los antecedentes de los israelitas, digamos, ¿no? Del hijo de David. ¿Y por qué Mateo le da énfasis a esto, ¿no? Ahí dice que la mujer dijo hijo de David y Marcos no. Y bueno, lo que tenemos que entender ahí es que cada uno de los evangelistas muestra una visión distinta del Señor, ¿no? Es como que el Señor está acá y Mateo está viendo de acá, Marcos de acá, y todos están viendo como de una perspectiva distinta y el público al cual escriben también es distinto, ¿no? Mateo, por ejemplo, lo presenta justamente al Señor como hijo de Dios, pensando en presentar el evangelio judío, Marcos lo presenta como el siervo, ¿no? Y entonces a veces por eso notamos esas diferencias entre uno y otro. Y entonces aparece esta mujer, dice que era sirofenicia, es decir, de la nacionalidad fenicia, y dice que las principales ciudades eran justamente esta, ¿no? Tiro y Sidón. ¿Por qué se dice sirofenicia? Es porque pertenecía a la provincia de Siria, y había otra provincia que se llamaba Libia Fenicia, que quedaba en la costa de África del Norte, y lo diferenciaban de esta forma, ¿no? Mateo simplemente dice que era cananea, ¿no? Pero lo cierto es que esta mujer llega, a pesar que vivía en estas ciudades, que tendrían otros dioses y otras creencias, había escuchado del Dios de Israel, y había escuchado de Jesús. También ahí como dice el versículo 25, dice que oyó de él, no seguro que la fama del Señor o la obra que le estaba haciendo era algo que se había corrido la voz por todos lados y esa mujer entonces lo había escuchado. Entonces, bueno, ¿cuál es la trama de esta historia? Es que entonces aparece esta mujer con una necesidad, ¿no? ¿Cuál era la necesidad? Que su hija tenía un espíritu que la atormentaba, ¿no? ¿Qué edad tendría la hija? Seguramente sería ya grande, ¿no? Pensamos que una persona que está pasando por esta situación no era alguien chico, digamos, sino alguien que seguramente está involucrada en algunas prácticas, no sé, oscuras, digamos, y por eso es que llega a esa situación. Y entonces la mujer dice, va ahí y busca ayuda, ¿no? Y también es llamativo la función que hace ella como mamá, ¿no? De buscar ayuda. Pensemos que antes de buscar al Señor, estamos suponiendo, ¿no? Seguramente habría buscado ayuda quizás más cerca, con las personas que estarían alrededor, o buscar ayuda de unas personas quizás cercanas a ellas, amigos, familiares, que es lo que uno hace cuando tiene una situación de cualquier tipo, ¿no? Necesitamos ayuda. Las primeras personas a las que recurrimos son las personas que tenemos alrededor. Pero esta situación que le toca enfrentar a esta madre la sobrepasa de lo que puede hacer, ¿no? Porque no era un tema físico, no era un medicamento lo que necesitaba, era un tema espiritual por el que estaba pasando. Y entonces ahí encontrar ayuda era más complicado, porque era un espíritu que tenía la hija de ella. Y entonces, ¿cómo ayudarla? Ahí entonces la madre está ahí en esta situación, buscando quien lo pudiera ayudar. Pero lo llamativo entonces en cuanto a esto es la fe que va a tener esta mujer, lo que va a demostrar cómo se maneja en esta situación. ¿Sí? La fe que ella dice, escucha, y estaba ahí Jesús, seguramente había escuchado su fama, y decide ir a verlo, no decide ir y a pedir ayuda ahí al Señor. Entonces dice que va, lo escucha, y entonces se acerca, dice ahí el versículo 25, dice, tenía un espíritu inmundo, dice, luego que oyó de él, dice, vino, o sea, dejó el lugar donde estaba, pensemos en la situación de ella como madre, que tenía ahí a su hija, y decía dejar ahí a la hija por un momento y ir a donde este Jesús que había escuchado, de que todos estaban hablando, y pedir ayuda. ¿No? Entonces va, dice, y se postra a sus pies, ¿no? Llega ahí a donde el Señor, y se postra ahí, lo cual es un significado de humildad, ¿no? De reverencia, de sumisión. Pero creo que pensamos un poco en cuanto a esta situación que estaba viendo la mujer. Una situación que la sobrepasa, ¿no? Que es algo que está más allá de lo que ella pudiera hacer. ¿Alguna vez has estado en alguna situación como esa? Yo creo que todos en algún momento sí, ¿no? Y creo que siempre cuando estamos en esos momentos que no podemos hacer más, es ahí donde quizás acudimos al Señor, ¿no? Alguien que está más allá de nosotros. Yo pienso, por ejemplo, me pasaba mucho cuando tenía que rendir examen en la facultad, por ejemplo. Me acuerdo que iba, se caminó a la facultad y iba orando, no, Señor, ayúdame en esta situación porque, o sea, queda en la mano del profesor, ¿no? O a veces, cuando he tenido entrevistas de trabajo, por ejemplo, ¿no? De que vas a decir, no sé, que el Señor toca el corazón de esta persona porque estamos en situaciones que nos sobrepasan, que no podemos, ¿no? Y a veces cuando estamos ahí, cuando nos acordamos, ¿no? Y clamamos a ese Dios, decimos, Señor, estamos en esta situación, ayúdanos. Pero fíjense qué interesante lo que menciona Mateo, ahí en Mateo 15:23. 15:23 dice, el 22 leímos, ¿no? Jesús, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero dice el versículo 23 de Mateo, dice Jesús no le respondió palabra. Pensemos un poquito esto, ¿no? La mujer entonces está ahí clamando por la ayuda, va al Señor, le pide y dice que Jesús no le respondió palabra. Y eso es algo bastante llamativo, ¿no? Porque el Señor no es que no la escuchó, no es que no escuchó la petición que la mujer estaba haciendo. La escuchó, pero él decidió guardar silencio, no hacer nada. Y no sé si alguna vez has sentido esa sensación, o te ha pasado esto, de orar por algo, de pedir ayuda al Señor por alguna situación que estás viviendo y pareciera que el cielo calla, ¿no? Y no escuchamos la respuesta de Dios. ¿Y qué hacemos en ese momento? Puede ser que entra la duda en nosotros, ¿no? Pero ¿cómo oro? Y el cielo no tenemos respuesta. Dios dice que Dios no escucha. Dios sí que escucha, ¿no? Porque el Señor dice acá que él no dice, no le escuchó, o no le hizo caso. Simplemente el Señor le escuchó y decidió no responder inmediatamente a lo que esa mujer estaba pidiendo. Pero sin embargo, lo que la mujer hace es, ante esta situación o ante esta falta de respuesta, sigue clamando, ¿no? Y sigue insistiendo. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y de hecho la mujer seguía clamando. Y eso es lo que creo yo que espera Dios de nosotros, ¿no? Que seamos justamente lo que la palabra dice, que oremos, ¿no? Que oremos sin cesar, que le pidamos a Dios, aun cuando la respuesta de Dios no llega inmediatamente, no llega quizás en el tiempo que a nosotros nos gustaría que Dios nos respondiera. Pero entonces, fíjense lo que pasa. Dice ahí que Jesús dice, no le respondió palabra. Dice entonces, estamos ahí Mateo, dice, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces a nosotros. ¿Sí? Fíjense que la mujer entonces seguía insistiendo ahí en querer hablar ahí con el Señor, seguir pidiéndolo. Y los discípulos entonces se dan cuenta de eso y le dice, Señor, atendela, porque la mujer no va a parar hasta que vos no la escuches, ¿no? Y esa insistencia que tenía esa mujer, seguir orando, pidiendo por esa situación que necesitaba, hasta que el Señor, entonces los discípulos se dan cuenta de eso, el Señor le dice, Señor, atendela porque no va a parar hasta que tú la escuches, ¿no? O atienda la petición entonces que ella tiene. Entonces, algunas lecciones que podemos sacar en cuanto a esto, ¿no? Yo creo que a veces justamente Dios permite que entremos en estas situaciones que nos sobrepasan justamente para que aprendamos esto, ¿no? Que tenemos que orar. Y hay un Dios por encima de todo el cual quiere que dependamos de él en todas las cosas que hacemos. Por otro lado, también que la oración tiene que ser algo constante, ¿no? Insistente. Orar porque es lo que Dios quiere, porque la oración es lo que nos hace a nosotros sumisos y humildes, ¿no? Porque cuando nosotros oramos, es ahí cuando estamos reconociendo que no podemos con la situación y que necesitamos del hogar de Dios. Cuando no oramos, estamos mostrando todo lo contrario, ¿no? Es que yo me creo capaz de resolver la situación por mi cuenta, entonces no necesito la ayuda de Dios, no le pido ayuda de Dios y hago todo yo por mi cuenta. Y a veces el Señor permite estas cosas para que aprendamos que Él es el que tiene el control y nosotros tenemos que entonces orar y pedir la ayuda. Y eso es lo que había pasado entonces con esta mujer. Entonces, esa podemos decir que es la trama, ¿no? O el asunto que tiene que ver con este pasaje. ¿Y cómo termina entonces la historia? Fíjense que dice ahí el versículo 27, ahí de Marcos. Dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fíjense, la respuesta que da el Señor a la mujer tampoco es una respuesta positiva. El Señor le dijo, ¿por qué necesitamos? Y toma y anda. Sino que la respuesta que da el Señor tampoco es un sí inmediato. Es como que la mujer clamó, el Señor hizo silencio, siguió clamando, cuando el Señor le contesta, tampoco es la respuesta que ella esperaría, ¿no? De parte del Señor, bueno, ya entendió, va a hacer lo que yo estoy pidiendo, pero no, Señor, y se deja primero que los hijos, que se hacen los hijos, porque no saben tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y el Señor entonces acá va a utilizar, creo yo, un ejemplo que sería fácil de entender, ¿no? Y esto es algo que me fascina del Señor, porque cuando el Señor quería explicar cosas o la enseñanza usaba ejemplos recontra sencillos para explicar cosas profundas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaba de la ansiedad,
¿cuál es el ejemplo que él se dice? Miren los pájaros, ¿no? No, dice, no acumulan cosas sencillas de la vida para enseñar verdades tan profundas. Y acá utiliza un ejemplo que es bastante común, dice, utiliza la mesa, ¿no? Dice la mesa y los perrillos. Estos perrillos, esta expresión, justamente se refiere a las mascotas, ¿no? A los animales que nosotros, seguramente, muchos de los que estamos acá tenemos en casa. La expresión quizás perros sí tenía que ver con algo más duro, ¿no? Algo más ofensivo. Pero en cambio, cuando utilizaban la expresión perrillos tenía que ver más con las mascotas que tenían. Y entonces este ejemplo que él pone para ilustrar esto bastante simple, porque seguramente nos habrá pasado todos en casa, ¿no? Estamos ahí comiendo y tenemos una mascota y ¿qué hace el animalito? Viene y se pone ahí y se pone a ver, que nosotros le tiramos algo de lo que estamos comiendo y ¿qué es lo que generalmente le tiramos? Al final, ¿no? Lo que sobra, se quedó algo ahí que no comimos, vamos y tirarlo. Entonces esta figura tan sencilla, ¿no? Tan simple, explica una verdad bastante profunda, que es que el ministerio principal que tenía el Señor al venir a la tierra tenía que ver con el pueblo de Israel. Y él venía entonces al pueblo que él había escogido, al cual Dios le había hecho las promesas y que Dios tenía un pacto con ellos y el Señor venía entonces ahí a cumplir con lo que Dios había prometido para el pueblo de Israel. Ese era su objetivo principal. Y eso hay pasajes que podemos recordar, como por ejemplo Romanos 1:16, que es bastante conocido. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, dice, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice, al judío primeramente, dice, y también al griego, ¿sí? Entonces el evangelio es poder para salvar, sí, seguro, pero dice al judío primeramente y después a los demás, porque el propósito que tenía Dios era para con Israel. Podemos recordar también en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13, dice, por tanto, dice, acordaos, dice que en otro tiempo vosotros los gentiles, o sea, nosotros, dice, en cuanto a la carne, era llamados circuncisión por la llamada circuncisión de la carne. Dice, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice, esta era nuestra situación, nosotros como gentiles. Nosotros estamos ajenos a todo eso, ajenos a los pactos que Dios hizo con Abraham, con David, con su pueblo. Nosotros no teníamos nada que ver con eso. Pero sin embargo, en la cruz de Cristo, Dios nos incorpora a nosotros. Pero el plan de Dios siempre ha sido hacia su pueblo Israel. Y por medio de ello luego alcanzar todo lo demás, ¿no? Porque siempre estuvo en la mente de Dios alcanzar a todas las personas. No es que Dios solamente quería que el pueblo de Israel nada más sea salvo, sino que nosotros también. Por eso Timoteo 4 dice que él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al arrepentimiento. Entonces, esto que expresa Pablo, escribiendo ahí a Timoteo, es una verdad que está a lo largo de toda la Biblia. ¿Sí? Porque incluso cuando Dios le hace la promesa a Abraham, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, no solo tu descendencia, no solo Israel, sino todo lo demás. Porque el deseo de Dios es siempre que todos sean salvos y que todos lo conozcan. Pero iba a ser por medio de ellos, ¿no? Por medio de Israel. Otro ejemplo podríamos recordar también en la historia de Jonás. ¿Se recuerdan que Jonás es enviado por Dios a dónde? ¿A Israel? No, ¿no? ¿A dónde lo manda el Señor? A Nínive. Y Nínive era la capital del imperio asirio, un imperio cruel y malvado. Sin embargo, Dios lo manda ahí para que ellos se arrepientan, ¿no? Porque el deseo de Dios es justamente que todos sean salvos. Bueno, sí hay pasajes más, ¿no? Que podríamos mencionar. En lo cual solamente el corazón de Dios es que todos los hombres lo conozcan, pero él tenía un propósito especial y había promesas que se tenían que cumplir con el pueblo de Israel. Y entonces el Señor está diciendo ahí, el principal objetivo mío es con ellos, ¿no? Con el pueblo que él había escogido. Y dice eso en el versículo 28. Dice, respondió a ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Esta respuesta de esta mujer también es bastante llamativa, ¿no? Porque ¿qué es lo que responde? Dice, sí, señor, le da razón al Señor. Si bien el Señor había dado una respuesta positiva, la mujer en ningún momento entra a cuestionarlo al Señor. No, Señor, ¿por qué? Porque eso lo ha hecho, esa sería la respuesta que nosotros muchas veces tenemos, ¿no? Cuando no tenemos una respuesta favorable quizás a nuestra situación, cuando estamos enfrentando diferentes situaciones en la vida, a veces nos preguntamos esto, ¿no? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué permites esto otro? O empezamos ahí a querer razonar. Cuando esta mujer no tuvo esa actitud. Lo que esta mujer responde es, sí, Señor, lo que estás diciendo es correcto, es así, ese es tu plan, ese es tu deseo. Y yo no quiero ir en contra de lo que tú tienes planeado, ¿no? Lo de que tú es tu propósito. Y usa esta misma expresión, este mismo ejemplo que el Señor había utilizado hablando de los perrillos para utilizarlo a favor de ella, ¿no? Porque dice, pero unos perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Fíjate que también es interesante porque cuando el Señor le dice en el versículo anterior, dice, deja que los hijos se hacen primero, no es que está cerrando una puerta hacia todo lo demás, no, porque no le dijo, no, todo lo que hay es solo para ellos, sino para los demás, sino dice ellos primero, y seguramente después le dirá todo el resto. Entonces esta mujer dice solo que acepta la respuesta, el Señor dice, le da razón, le dice, sí, Señor, es así, le dice, pero unos perrillos debajo de la mesa comen, no de las migajas, dice, aún de lo que sobra, dice, esos perrillos se benefician, o aprovechan, o reciben ese bien. Y entonces esa palabra, digamos, que tiene esta mujer en la cual acepta lo que Dios le dice y de alguna manera trata como de usar ese mismo argumento a favor de ella, es lo que termina entonces moviendo el lugar de Dios, ¿no? Porque ella aceptó entonces ahí su situación, sabía que ella era una persona que estaba alejada, que ella no era de las que comían ahí en la mesa, sino que era de los que estaban afuera, y le dice, bueno, Señor, pero aún los que estamos afuera, también estamos ahí esperando, ¿no? Recibir algo, aunque sea poco, pero estamos ahí. Y dice el versículo 29, dice, entonces le dijo, por esa palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Cuál es esa palabra? Lo que he dicho anteriormente, ¿no? En el versículo 28. Dice, entonces esa palabra ya reconoce, entonces ahí acepta el plan y lograr el propósito que Dios tenía con respecto a su cita. Entonces esa declaración de fe y esa sumisión y obediencia al plan y al propósito de Dios lo que termina siendo que el Señor entonces responda a su petición. Entonces creo que la lección clave acá que nos deja más o menos la fe que nos trae esta mujer es que cuando oramos tenemos que tener ese corazón, ¿no? de orar y estar dispuestos a aceptar el propósito o el plan que Dios tenga. ¿Sí? Y su plan sobre todo siempre va a ser en algo positivo para nosotros, aunque nosotros no lo veamos de esa manera en un principio. No, esta mujer se sometió ahí, insistió en orar, la respuesta que le dio el Señor en un principio no fue lo que ella esperaba, pero entonces lo tomó y lo aceptó y el Señor finalmente terminó ahí obedeciendo, ¿no? Y terminando ese pasaje, dice, cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a su hija acostada en la cama. Entonces dice que ella, el Señor le da esa palabra, ni siquiera la vio a la hija, ¿no? Sino que de ahí donde estaba hizo el milagro. Y esa acción también de la mujer de dejar al Señor de creer lo que él había dicho y irse de nuevo a su casa también es un acto de fe, porque el Señor le dijo y ella creyó lo que el Señor estaba diciendo, y entonces se regresa ahí a su casa y encuentra que eso que le había dicho el Señor realmente era así, ¿no? Su hija entonces estaba ahora sana, estaba ahí en su cama, termina ahí. Entonces ve que efectivamente lo que el Señor le ha dicho es justamente lo que se ha cumplido. Entonces, bueno, para terminar algunas lecciones más que creo que podemos rescatar de este pasaje. Primero, la fe de esta mujer, fíjense que no solamente que resultó en beneficio para ella, sino en beneficio de su hija también. Su hija, que seguramente no sé si había escuchado de Jesús o no, no sé si creería en Dios o no creería, no sé, no lo sabemos, pero se vio beneficiada por la fe de su madre. La fe de la madre terminó siendo bendición para la hija. Yo creo que esto es algo muy valioso y muy importante tener en cuenta, que cuando nosotros somos personas obedientes y fieles a Dios, las bendiciones de Dios no alcanzan solamente a nosotros, sino a las personas que están alrededor nuestro. Entonces, cuando yo busco a Dios, soy una persona que depende de Dios, Dios me va a bendecir no solamente a mí, sino también a las personas que están a mi alrededor. Entonces, pensamos que las bendiciones de Dios son tan abundantes que van más allá de nosotros. Incluso puede ser a nuestros hijos o a nuestros nietos inclusive. Entonces, qué importante es recordar esto. Y por otro lado, fíjense cómo esta mujer, siendo una persona que vivía en una ciudad alejada de Israel, con lo poco quizás que ella habría escuchado acerca del Dios de Israel, acerca de Jesús, ella depositó ahí su fe, creyó lo que el Señor estaba diciendo y el Señor la recompensó, ¿no? Y cuánto más debería ser ahora nosotros que conocemos mucho más de lo que conocía esta mujer. Esta mujer había escuchado quizás de pasada o de voces, pero nosotros tenemos la bendición de conocer la palabra de Dios, de conocer al Dios de la Biblia, tenemos una relación con Él, no ha puesto su espíritu en nosotros. Entonces, cuánto más nuestra fe debería ser muchísimo mayor y deberíamos de creer muchísimo más de lo que creyó esta mujer. Entonces, tiene que ser ahí también un desafío y un estímulo a nosotros a buscar ese Dios porque tenemos un Dios que responde. Y por otro lado también, por último, de ser constantes en la oración, ¿no? Y orar por aquellas cosas que suceden en nuestra vida. Porque no solamente por las cosas malas, ¿no? Las cosas que nos sobrepasan o las cosas que nos cuestan, sino también luego que pasamos de eso, también recordar, ¿no? Porque yo cuando estaba pensando en esto, decía que yo cuando iba a rendir, me ponía a orar antes de rendir, ¿no? Y decía, bueno, Señor, ayúdame esto porque tengo que orar tal materia. Y me he dado cuenta que muchas veces luego de rendir me iba bien, después no me acordaba más de orar, ¿no? O de agradecer por eso que había pasado. Y yo creo que muchas veces también somos así. Nos acordamos de orar cuando estamos metidos ahí en la situación. Y venimos los miércoles, ¿no? Y le pedimos a la iglesia que ore por tal cosa. Y luego, cuando el Señor contesta, nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos de eso. Ejemplo claro de esto puede ser que
Han habido personas, no, varias personas que de repente se han pedido orar por un trabajo, no que necesitaban. Y hemos orado por estas personas que tuvieron trabajo, dejaron de ir a la iglesia, por ejemplo, no se alejaron de Dios, o sea, no se acordaron de ese Dios que les proveyó ese trabajo. O así diferentes situaciones, ¿no? Para que pasamos y pedimos y clamamos, luego que el Señor escucha y atiende nuestras oraciones, pues nos olvidamos. No que no sea ese nuestro caso, sino que nuestra oración sea una actividad constante en nosotros. Entonces, les estoy diciendo a mí me cuesta hablar de oración porque es algo de lo cual a mí me cuesta mucho, digamos, ¿no? De ser disciplinado en oración. Pero creo que encontramos acá un ejemplo de persistencia en eso, ¿no? De esa mujer que buscó ahí la ayuda de Dios, insistió hasta que el Señor le respondió, ¿no? Y fue sumisa a lo que Dios, a la palabra que ahí el Señor le dijo, aun cuando guardó silencio, aun cuando la primera respuesta no fue quizá la que ella esperaba, pero ella insistió ahí y el Señor finalmente terminó bendiciendo a ella y a su hija finalmente, ¿sí? Entonces, bueno, creo que ha sido un ejemplo bastante para nosotros, vamos a cerrar para terminar. Señor, agradecido contigo estamos por este tiempo que nos permite pasar acá en tu casa, Señor, aprendiendo de tu palabra y ver ejemplos sencillos, Señor, de personas comunes que ante la necesidad que la vida les puso por delante tuvieron la firmeza y la decisión de buscar a ti. Y Señor, queremos que sea también nuestro ejemplo, Señor, y que no aprendamos a no depender de nuestra fuerza, sino confiar en que tú eres un Dios que está al control de todo, Señor, y que no hay situación en la cual tú no puedas obrar, Señor. Ayúdanos a ser hijos obedientes. Le dice a cada uno de los hermanos acá, cada una de la familia de cada iglesia, lo ponemos delante de esta mañana, Señor, y vamos también por toda la actividad que está por venir luego de la semana que tenemos por delante, Señor. Agradecido con todo, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Creo que está, ¿no? Bueno, buena semana para todos, Señor. Buen día.